La Gran Depresión de 1873 fue la primera de la economía capitalista que sorprendió a los contemporáneos por su gravedad y sobre todo por la duración, pues se prolongó hasta 1896. La crisis iniciada en 1873, sin embargo, no fue similar a las precedentes y por ello fue bautizada como la Gran Depresión. Analizaremos a continuación las características singulares de aquella. En primer término, sorprendió su larga duración, desde 1873 hasta 1896. En segundo lugar, fue la consecuencia de una excesiva competencia industrial que acarreó un aumento espectacular de las quiebras empresariales. En tercer término, debemos ponderar que los precios y los beneficios empresariales experimentaron una fuerte caída, que se calcula entre un 30 y un 40%. En cuarto lugar, las medidas de reajuste provocaron un incremento desconocido hasta entonces del paro obrero, cuyas tasas alcanzaron el 10 y el 15%. En quinto lugar, debemos tener en cuenta el impacto de aquellas magnitudes que fue de una enorme envergadura y que puso los postulados del liberalismo ortodoxo en crisis. Ello explica el abandono en muchos países de la libre competencia en el mercado y la aparición de medidas proteccionistas entre las potencias industriales. Por último, el proceso se saldó con la intensificación de las concentraciones empresariales. Ahora bien, ¿qué factores contribuyeron a la desmesurada sobreproducción industrial en la Gran Depresión de 1873? Entre las principales causas, los historiadores destacan la responsabilidad del aumento de la producción agraria en los llamados países nuevos. Este fue el caso de Estados Unidos, Argentina y Australia, capacitados para mantener bajos costes de producción en el sector primario gracias a la existencia de latifundios y la temprana implantación de la maquinaria rural. Todo ello abarataba los precios de sus productos frente a la agricultura europea. La consecuencia fue un aumento de las exportaciones agrarias hacia Europa, fenómeno facilitado ahora por la generalización del barco de vapor que contribuyó a reducir aún más los precios agropecuarios. Ante la imposibilidad de competir con aquellos precios tan bajos, se generalizó la ruina del campesinado europeo. La crisis provocó el abandono de explotaciones y una nueva oleada de éxodo rural. El empobrecimiento general terminaría por alimentar la contracción de la demanda, agravando y dilatando la depresión económica. El panorama que se instaló en la economía capitalista como consecuencia de los acontecimientos anteriormente descritos fueron angustiosos: depresión del mercado de consumo, disminución de las ventas, caída de precios, recorte de los beneficios y la proliferación de quiebras empresariales. Las negativas consecuencias se encadenaron rápidamente, puesto que se produjeron importantes bancarrotas de entidades financieras y sobre todo los despidos masivos de trabajadores industriales que alcanzaron niveles espectaculares. La consecuencia de aquel panorama depresivo fue un aumento de las tensiones sociales que se extendieron por muchos países. Ante el temor a la subversión, también se recrudecieron por parte de los estados las medidas represivas. Algunos historiadores han visto en la aparición del imperialismo colonial que comenzaron a desarrollar las potencias occidentales en estas décadas una especie de válvula de escape para rebajar la conflictividad social. Las políticas imperialistas, al estimular la emigración de población hacia las colonias, encauzaron ese malestar a costa de someter y explotar al resto del mundo.